Bueno, chicos, entonces ahora vamos a dar otro ejercicio que es sobre el proyecto, administración y evaluación del proyecto. Entonces vamos a ir viendo. Primero, hay un cuadro de datos, como ustedes saben, la base de datos, vamos a decir, de todo lo que contiene este ejercicio. Esto lo voy a mostrar en la última parte. Y vamos a empezar directamente el ejercicio porque son 13 a 14 cuadros, por lo tanto no es nada agradable hacerlo en forma muy lenta, entonces tenemos que ir un poquito más rápido. Vamos empezando entonces con el primer cuadro que se llama cronograma de la inversión. Y aquí vamos a ir completando el cronograma de la inversión, que es lo que nos dice. Por ejemplo, en el estudio de proyecto habla de un 4.000 nada más que así, entonces en el año 1. ¿Por qué el año 1? Porque aquí los rubros 1, 2 y 3 van a ir en el año 1. El primero de estudios con 4.000, el terrenos que es 18.000 y obras civiles que es 120. Según los datos, entonces, estos primeros, los tres primeros rubros, ¿verdad? Entonces, están para el primer año. Para el segundo año, en el programa de inversión, figuran el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo dato. Entonces, el cuarto es máquina y equipos, que ya va para el segundo año, ya no está en el primero. Montaje también, soy 35. Estos los montos tienen todo en los datos. El 6 también en el segundo año y el 7. Muy bien. ¿Qué nos queda entonces aquí? Nos queda el 8 y el 9, el costos de financiamiento. Esto es el costo de formalización. En este caso, no podemos completar todavía porque a medida que vamos avanzando, vamos a completar nuestros costos de financiamiento que le vamos a dar un tercer cuadro y el costo de formalización. Es decir, esto vamos a volver a este primer cuadro. Mientras tanto, esto queda así. Ya instalamos, vimos que los datos me dicen que los tres primeros van al año 1, el 4, el 5, el 6 y el 7 van para el año 2. ¿Verdad? Este es nuestro dato. Totales no podemos hacer. Entonces vamos al segundo cuadro, que es financiamiento de la inversión. Y aquí vamos a ver es pasar del primer cuadro que hicimos a este cuadro. En el año 1, quién estaba, y en el año 2, quién estaba. Acá vamos a tener tres columnas. Este es ¿cómo es? Propio, recursos propios, recursos externos y el total. Entonces los años 1, año 2 y en el total. Vamos a ir por levantar un poquito más esto para que se vea. Entonces tenemos ahí. Entonces vamos a ir empezando a completar esto. Dijimos que estudio está en el año 1, por lo tanto acá, recursos propios, ¿eh? Total también del año 1, en el año 2 no figura nada. Este es el total de los recursos propios, en este caso, recursos propios es 4.000, va a 4.000. 4.000 es el total. Vamos al segundo, los tres primeros dijimos que van a ir en el año 1. En este caso, ¿por qué obra civil está así? Porque en el dato me dice con recursos propios, estudio proyectos, terrenos, 35% de las obras civiles. El 35% de las obras civiles es 120.000. El 35% entonces está dado en entre 42 y 78. Vamos. Entonces aquí vamos poniendo los recursos propios, recursos externos. Entonces estos son, lo que me dicen el primero es que los recursos propios, acá tiene que estar este 42, que representa el 35% y el resto ya externo. Sumado me tiene que dar 120. Entonces, completo este primer año, segundo año no tengo nada, y nuevamente en total pongo el mismo. A partir del cuarto ya era, dijimos, año 2. Entonces dice que con préstamos, él dice, el restante de las obras civiles, el total de maquinarias, equipos, montaje, equipos de oficina y otros. Entonces, ¿qué son? Eso entonces con préstamos. Entonces, esos son recursos externos. Entonces, segundo ya le ponemos y sumamos 90. La misma cosa con montaje. Vamos a poner año 2, ¿ya? Recursos externos, muebles y equipo, la misma cosa.
y otros. Bueno, hasta aquí es lo que tuvimos en el primer cuadro y nos faltaban estos otros elementos que ahora lo vamos a buscar. El costo de financiamiento y el costo de formalización. Vamos. Entonces, lo que nos queda acá es sumar los recursos externos. ¿Para qué yo voy a sumar los recursos externos? Es para poder hallar mi costo de financiación. ¿Por qué? Porque aquí ya voy a hallar yo mi costo de financiación. Me dice a mí, en los datos, un poquito dice, o va a hablar acá sobre, dice, a ver un poquito, acá está. Comisión de formalización, 5% sobre el préstamo y se paga de una sola vez. Entonces, ¿cuál va a ser mi préstamo? La suma de mis recursos externos del 78 más recursos externos del año 2 sumado esto me da 225. Y me dice acá que es el 5% sobre el préstamo. Entonces, el 5% de 225 va a ser mis costos de financiación. A ver si tenemos ya acá eso. Antes de eso, vamos a ver entonces el cuadro de nuestra deuda, que después lo vamos a volver a repetir. En el cuadro de deudas, yo tengo que hacer mi deuda, es lo que yo tengo. Bueno, entonces, dijimos 78.000. ¿Se acuerdan del cuadro que recién vimos? En la primera deuda del año 1 es 78.000. Sobre eso tengo que calcular los intereses. ¿Qué me dice de los intereses? Vamos a grabar el cuadro y vamos a ver qué dice. Me dice un plazo de 5 años, el periodo de gracia sin año de gracia, no tenemos año de gracia, tasa de interés 21%. Es decir, 78.000 me deuda por 21% me da 15.600. ¿Cuánto va a ser mi cuota entonces? Mi interés más mi amortización. Y me sale 31.980. Ese es para el primer año. Y en el segundo año aparece el 225 que yo le estaba diciendo, que en el cuadro anterior vimos que teníamos la suma de los 2 años de recursos externos, te daba 78 y otro monto sumado me da 225.000. 225.000 por 21% me da este interés, 47.250. ¿Cómo yo hallo la amortización? Si es un sistema alemán, es 5 años, ya tenemos uno, entonces me queda 4. 225.000 dividido 4 me da su amortización de 56.250. Ese 56.250 ya va a ir hasta el final del año 5. La cuota es la suma nada más del interés más la amortización. Entonces aquí va saliendo, a partir de aquí, 47.250 resta 225 y me da 168. Este es sobresaldo, por eso es que se debe restar, no es 47, no, aquí confundí acá, no ven 47. Vuelvo a repetir esto. 225.000 es el saldo. La amortización es 56.250 en este caso. Entonces esto yo resto de 225 y me sale 168. Este es el interés, es por 21%. 225 por 21% y 168 por 21 me sale este resultado. La amortización va a ser 56 hasta el final, como lo vamos a estar viendo. Ustedes van a ver como es a 5 años, entonces ahí termina. Y siempre, siempre, siempre la amortización, el último tiene que ser igual a la deuda, 56.250, porque ahí se cancela. Vamos. Entonces vuelvo a repetir el cuadro de deudas. La primera deuda que se crea en el año, en el año 1, en recursos externos, que es banco, es 78.000. Entonces, es el que es mi deuda para el primer año. Mi interés por 21% me sale esto. ¿Cómo va a ser mi amortización? 78.000 dividido 5, porque acá está comenzando. Entonces me va a salir 15.600. Vamos, sumo esto, interés más amortización, me da el total, la cuota, que es esta. Para mi segundo año, porque en el primero tengo 78.000, para mi segundo año tengo 147.000 de recursos externos. Sumo 78 más 147.000 y me da, y me da entonces 225.000. A partir de acá empieza otro cuadro. Este era el primero, se sumó, vamos a decirlo, y a partir de acá 225 tengo que dividir entre 4 y es 56.250. Esta amortización, como no hay un tercer año, entonces ya queda hasta el final.
Entonces aquí el 56.250 le va a restar a 225 para ir cayendo esto. ¿Estamos? Entonces aquí va a ser 168. Saca los intereses otra vez por 21%. Esto ya es hasta el quinto año. A 168.80 le resto otra vez 56.50 y va bajando hasta llegar al mismo monto. Con esto yo ya tengo mi deuda. Entonces aquí yo ya tengo, por ejemplo, mis costos financieros para el primer año. Siempre usted tiene que saber que costos financieros son los intereses. El primer año va a ser 16.380. Ya va a ser para mi costo financiero el año 1 y para el año 2 va a ser 47.250. Con estos datos entonces yo ya puedo completar el cuadro 2. Vamos a ver un poquito. Vamos a volver a esto. Volvemos acá al cronograma de nuestro primer cuadro. Se acuerda que llegamos hasta el punto 7. Y aquí es donde entra, por ejemplo, costos de financiamiento, como les dije. Acabamos de hallar 16.380, que era mi primer interés, que se va para el año 1. Y para el año 2 era 47.250. Total, se suma y sale el total. Ese es costo financiero. El costo financiero siempre son los intereses de los préstamos. Y el costo de formalización es 11.250. ¿Porque dónde salió este 11.250? El total de mi deuda, que es 225.000 por 5%, como me dice el dato. Y el 5% es 11.250. Vamos. Entonces, como vamos a decir que el costo de formalización es de una sola vez, por lo tanto no figura ya en el año 2, solamente en el año 1 y el total. El costo financiero sí es diferente porque mi préstamo tiene año 1 y también tiene año 2. Y una vez que tenga esto, entonces ya puedo ir sumando y tener mi total y con eso completo mi cuadro 1. Sumo esto, ustedes ven aquí, estoy sumando y ya tengo hasta aquí. Entonces, este ya es el total de mi cuadro 1. Vamos ahora al cuadro 2, que es el financiamiento, que también tenemos que llenar los datos que recién obtuvimos. Vamos otra vez al cuadro 7 ahí, y ahí empezamos. Costos financieros, volvemos a decir, es 17.80, es mi primer interés del préstamo. Vamos, entonces aquí ya estoy completando nomás lo que a mí me estaba faltando. Y el segundo año es 47.250, se ponen propios, está en total. Entonces la suma de 16.380, tengo que ir sumando para tener mi recuerdo propio, que es de 63, ¿verdad? Tengo que sumar 16.380 más 47.250 y ese es mis recursos propios. Entonces sale aquí y vaya directamente al total. Con el otro solamente tiene un año, que es costo de formalización, que es 11.250, que está aquí. Año 2 no tiene, entonces estos montos es lo que se suman aquí. Y una vez que tenga esto, yo ya puedo tener el total. ¿Se acuerdan que yo tenía este total? Por eso le estoy marcando en rojo lo que estamos completando recién ahora. El 38, acá está el 225 que sacamos ya antes de esto, que es el final de mi préstamo, en mi año 2. Recuerdan que era 78.000 mi primer préstamo, que sumado a 147 da 225 para mi segundo año. Vamos, y ahí es donde sacamos el primer interés que había salido, este 16.000 es de 78. Y este 47 ya es de 225. Una vez que tenga todo esto, ahí ya puedo completar mi cuadro número 2. Ahora recién yo tengo completo el cuadro número 2. Para mejor control, el cuadro 1, el total del cuadro 1, aquí yo puedo controlar con el total de este financiamiento, tiene que ser el mismo monto, 363.880. Vamos, mi cuadro 1, si yo vuelvo, voy a encontrar que el total es de los 2 años de 363. Y esto es lo que tiene que reflejar en este cuadro 2, que es inversión. Este está desglosado nomás en el cuadro número 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo pillo en este cuadro número 2? La totalidad del préstamo. El préstamo año 1, año 2 sumado ya, y ese es el total de 225. Y ahí también, con este, yo puedo sacar mi costo financiero, que es mi primer año, y 47, que es del segundo año. Vamos. Y el costo de formalización es 225 por 5% que me dice en el dato.
Entonces con eso yo completo mi cuadro 2 de financiamiento. Ya hicimos el cuadro 3 y vamos al cuadro 4. El cuadro 4 es el cuadro de depreciación. En el cuadro de depreciación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí, por ejemplo, estudios. ¿Qué me decía mi dato? 5 años de vida. Mi valor es 4.000. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? 4.000 dividido por mi vida útil y me da 800. Entonces, yo tengo que hacer 800 en los 5 años. Y 800 por 5 años me da a mí 4.000. Entonces, yo aquí ya tengo mi depreciación acumulada, ¿verdad? Es 4.000. Y mi valor residual, si me sobró algo después, no hay más nada, porque dio exactamente 4.000. Mi valor residual acá, entonces, es 0. A ver si puedo bajar un poquito para que se vea eso. Ahí está. El valor residual, entonces, es 0. Entonces, vuelvo a repetir. El total dividido la vida útil te da un monto. Esto yo hago correr por 5 años. Si me alcanza, en este caso, en esta depreciación se depreció completamente el estudio. Ya no le dio un valor residual. Vamos al segundo caso, que es terreno. Ustedes saben que terreno no se deprecia. Por lo tanto, se pone el valor residual 18 y ese va, digo, en depreciación no tiene nada y valor residual queda 18. Vamos. Nunca se olviden de, no quiere confundir muchas veces el terreno, ponemos aquí, pero no ponemos en el valor residual. Vamos. Después entramos en obras civiles, que es 120.000, yo divido en 20 por 25, en 5 años me da 4.800 por año, sumo estos 5, me da 24.000. Este 24.000 le resto al valor total y me da su valor residual, es decir, 120.000, que es el valor total, menos su depreciación acumulada, que es 24, me da 96. Vamos. Vamos al 4, entonces así vamos a ir haciendo sucesivamente. Acá tengo 10, 90 dividido 10 me da 9.000. Hago por los 5 años 9.000 y sumo estos 5 años me da 45. Y acá yo tengo 90, entonces 45 menos 90 me da 45 valor residual. La misma cosa, un montaje, ustedes ven aquí, esto es 10 años. Voy a usar otra vez ya este dibujito para poder, voy a llevarle acá arriba, que no se ve, no hay que la... Bueno, no importa, vamos a ir. Muebles, equipos también, no hay problema. En estos casos no tienen ya, ya prácticamente no tienen valor residual porque depreciaron en casi a los 5 años. Aquí tenemos el 8 y el 9. Ustedes me dirán, pero ¿y qué yo, cómo yo sé que esto se deprecia en 5 años? Y en los datos vos te vas y abajo dice observación, abajo de los datos que me dan, dice los rubros que no aparecen en el cuadro son depreciados en 5 años. En ese cuadrito donde está estudio, proyecto, terreno, obras, maquinaria, equipo y eso, no figuran, por ejemplo, costos financieros ni costos de formalización. Y aquí en observación me dice que los rubros que no aparecen en el cuadro son despreciados en 5 años. Por lo tanto, entonces yo pongo 5 años. El valor de los costos financieros, el total que nosotros hallamos recién en el cuadro pasado, es lo que yo divido entre 5 y me da esto. El mismo procedimiento. Y el costo de formalización, la misma cosa, que era 11.250, lo divido entre 5 y me da este valor. Este sí, ya no deprecia nada porque fueron totalmente depreciados. Este es el cuadro número 4. Ahí sumamos, porque estos datos después se utilizan en otros cuadros. Sumamos aquí, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es la depreciación acumulada. Este es el que vamos a usar en otros cuadros. Y también vamos a utilizar el valor residual, este es 176.500. Por eso es importante. Y estos también, o sea, en cada año, la depreciación de cada año también vamos a utilizar en cuadros que van a ir apareciendo. Entonces aquí ya creo que no hay problemas. Vamos entonces al cuadro número 5. Y el cuadro número 5 me habla a mí de los cuadros de cálculos auxiliares. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sacar, por ejemplo, toda la demanda requerida en la materia prima,
el costo, el precio. Acá hay un montón de cosas que es de cálculo directo. Y vamos a ver entonces qué nos dice. Y tenemos año, volumen, demanda, porcentaje, todo lo que vemos aquí. Y vamos a ver qué dice mis datos para estos cálculos. Dentro de mis datos dice que el estudio de mercado demuestra que existe una demanda actual, o sea, una demanda actual satisfecha con importaciones de 135.000 toneladas año del producto. O sea, eso es lo que se aporta 135.000. El proyecto plantea la sustitución total de dichas importaciones del cuarto año de operación en el primero, segundo y tercer año de operación. Espera el 50, 70 y 80% de la demanda respectivamente. El periodo histórico analizado nos demuestra que la demanda tuvo un crecimiento anual acumulativo del 3% y se espera que dicho comportamiento se mantendrá en el futuro. Dice que tiene un comportamiento de 3%, un aumento del 3%, por decirlo de otra forma. Y tiene una demanda de 135.000. Vamos entonces a ver, acá tenemos el año cero, empezamos porque es una demanda. Bueno, entonces lo mantenemos porque esto ya tenía 135.000. Y a partir de acá, yo tengo que agregarle un 3% porque decía que 3% de demanda. Vamos a ver que ellos quieren seguir con ese ritmo. Y aquí tenemos, por ejemplo, 139.000, porque pues el 3%, ¿verdad? Yo le sumo y me da esto. Y me dice que en el año 1 me dice que el primero y segundo y tercer año esperan tener el 50, el 70 y el 80%. Ok, 50%. Ya tenemos el 50%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? 139 por 50% me da el volumen. Vamos. El volumen de la demanda que es 69.525. Vamos. La necesidad de la materia prima. Y acá, ojo, porque acá ya tenemos que atender cuando me da mi dato. Me dice que, vamos a ver otra vez al dato. Y me dice, a ver, ¿dónde está? Habla sobre la materia prima, aquí mismo está, dice materia prima directa, coeficiente de la materia prima es del 40% y el precio es de 3 por tonelada. Entonces el coeficiente es de 40%. Entonces yo como hallo este coeficiente es 1 sobre 40 sobre 100. Y hago el cálculo, hago la división correspondiente y me da 2.5%. Entonces, para que yo tenga mi necesidad de materia prima, es lo que agarro mi volumen de demanda y multiplico por 2.5% y me da 173.83. Vamos, entonces ya tenemos la necesidad. El precio también está en el dato, me dice que es por 3. Multiplico y ahí entonces ya tengo mi costo de materia prima que es 521.438. Esta es mi materia prima, costo de mi materia prima. Muy bien. Mi precio de venta es de 12. ¿Cómo yo voy cómo voy a tener mis ingresos por venta? Ya, ojo acá, no es multiplicar por no es por este. Es el volumen requerido, 69.525, tengo que multiplicar por 12 para tener mis ingresos por venta. Ojo con eso, no con esto. O demanda requerida, multiplico por 12 y me da mis ingresos por venta, que es 834.300. Y me dice después costo de venta, voy a buscar nuevamente en mi cuadro de datos y me dice en mi cuadro de datos que es del 8%. Entonces yo hago 8 por 8% y me da como costo de venta 66.744. Entonces este es el primero. Ahora tenemos que seguir haciendo, tenemos 5 años. Entonces ya es el mismo procedimiento, a 139, nuevamente le hago 3%, sube a 143, está en los datos, pues era para 70%, y hago el mismo procedimiento, 142 por 70%, me da el volumen, ¿verdad? De este volumen yo multiplico nuevamente por 2.5 y me va a salir esto, que es las necesidades de materia prima.
multiplico nuevamente por el precio y me da lo que se llama costo de la materia prima. Vamos. Y aquí es donde hay mucho ojo porque mi precio de venta es 12, pero este 12 para tener ingresos por venta, tengo que multiplicar por mi volumen. Por mi volumen. Este por 12 me va a dar 1.203.213.661. Y aquí, a través de los datos me dice, tengo que hacer mi costo el 8% y me sale 96.245. Y así lo hago, lo voy haciendo hasta el año 5. Aquí terminó los 3 años que ellos querían, a partir del primero, el segundo y el tercer año, un aumento de hace un 50-70%. Y después tenemos el punto 4 que viene ya, es 100%, porque estos son los datos que me puso. Decía en los datos, dice que en el primero, segundo y tercer año de operación esperan atender el 50, 70 y 80. Entonces, el primero, segundo y tercer año. A partir del cuarto y del quinto, aquí ya se completa con 100%. Vamos. Y ahí tenemos los 5 años. Vamos. El año 0, que es el año que ellos tenían, y a partir de ahí empezaron para su primer año, querían 50, 70, 80 y así llegaron a los 100%. Muy bien, entonces esto podemos ir pasando. Vamos al cálculo de la mano de obra. La mano de obra es la mano empleada, los empleados de mi fábrica, por decirlo de una manera. Y aquí también voy a mis datos y me dice para el cálculo de la mano de obra, dice un cuadro personal básico por turno que representa un costo de 15.000 anual. El personal de turno tiene un salario adicional de 50, turno noche, acá no puso eso, tiene un salario del 50%. Desde el segundo año de operaciones se incorpora más personal que representa un incremento del costo del salario del 30%. Entonces yo tengo turno mañana 15.000, turno tarde también 15.000, y en el turno noche es lo que se paga un 50% adicional. Es decir, turno noche tengo 15 y un 50% más yo pago, es 7.500, sumándole a 15 me da 22.500. Yo actualmente estoy pagando 52.500. Y me dice que desde el segundo año, y ese es para el próximo cuadro que vamos a ver, el segundo año de operación se incorpora más personal y que representa un incremento del salario del 30%. Entonces 52.500 hago por 30%, me da 15.750 sumado 52, me da entonces 68.250. Es actualmente lo que yo estoy gastando en sueldo, por decirlo de una forma. Vamos, ¿entendió esto? Esto es muy fácil. Y vamos al cuadro 7, que es el costo de la materia prima. Aquí también hay que ver que el costo de la materia prima, mirando los datos, nuevamente dice, el coeficiente de la materia prima es 40%, que ya lo hicimos, y el precio es de 3 unidades por tonelada. Eso ya lo habíamos dicho, pero dice el capital de trabajo. Se requiere mantener, vamos un poquito que estamos viendo, acá no, estamos acá. Dice, capital de trabajo, se requiere mantener un stock de 3 meses de materia prima y el equivalente de 2 meses en otros gastos desembolsables. Y así todavía no estamos llegando, hay más cuadros para llegar a gastos desembolsables. Ahora lo que queremos es el stock de nuestra materia prima. Y me dice que es 3 meses. Para saber cuánto vamos a hacer por mes, eso tengo que dividir entre 12, o sea, 3 dividido 12, entonces me da 0,25. No, es de acuerdo al mes. Si me decía 4, 4 dividido 12. En este caso me dice 3 meses. Es 3 dividido 12, me da 0,25, 25%, como lo quieran llamar. Con esos datos, entonces, yo voy a calcular. Tengo mi materia prima, que es 520. Este dato, este 521,438, yo ya lo había hecho en el cuadro 5. ¿Se acuerdan del cuadro 5 cuando sacamos nuestro costo de materia prima? Vean el cuadro 5 y van a encontrar estos montos y lo voy completando hasta el año 5. Esto es lo que yo voy a multiplicar ahora por 0,25. O sea, 521 por 25% me va a dar 130.359 y así
tras otro ir multiplicando por 25%. Y este es el monto que sale. Y esto es lo que vamos a guardar porque es lo que vamos a utilizar en cuadros posteriores. Entonces, creo que se entendió, el costo de la materia prima no es nada difícil. Este 521, 438, 759, 13 y estos ya los calculamos en el cuadro número 5. Es cuestión que revisen y van a encontrar. Y estos montos es lo que yo multiplico por 0,25, 25%. ¿De dónde sale 0,25? Es 3 meses dividido el año que es 12 y ahí te sale 0,25. Ya hacemos la multiplicación. Llegamos al cuadro 8. En el cuadro 8 es el costo de explotación. Aquí tenemos que ir viendo algunos datos que también ya lo teníamos. Es cuestión de ir revisando y mirando los títulos. Bueno, tenemos ahí entonces, vamos a ver los costos variables. Son costos que varían, por eso habla de variables. Y tenemos la materia prima, es lo que le dice. La materia prima recién, este 521, nuevamente les digo, miren el cuadro 5. Recién también utilizamos eso, ahora miren nuevamente el cuadro 5 para encontrar materia prima. Entonces aquí, tranquilamente, lo que hacen es completar. Mano de obra, también ya lo calculamos. Ya lo calculamos recién en el cuadro 6, ¿verdad? Y eso es lo que se va poniendo a partir este es el primer año, y después del segundo año es que se agregó más, creo que era un 30%, y esto es lo que llega hasta el año 5, porque solamente nos habló a partir del año 12, entonces se mantiene esos montos. Combustible, eso ustedes lo tienen en datos, en el cuadro de datos, en la última parte dice combustible, habla de un 5% del valor de la materia prima. Es decir, 5% de 521, 5% del año 2, 5% del año 3 y 5% del año 4, el año 5 que no lo estamos viendo aquí. Vamos. Entonces, combustible lo tenemos como dato. La misma cosa, otros insumos también figuran como dato. Dice 5% del valor de la materia prima. Nuevamente, por eso tienen montos iguales. También el 5% de la materia prima. Costo de ventas, también lo tienen en el dato y dice 8% sobre el producto. Vamos. Entonces, ¿cuál es el producto que tenemos que agarrar acá? No, tenemos que ver en el cuadro número 5 y ahí vamos a encontrar entonces el 8% del producto que ya lo habíamos hallado. El cuadro 5 ya es netamente copiar, nomás ya traerlo acá y ponerlo acá. Una vez que tenga esto, lo hago el subtotal, sumo las columnas y me dan estos resultados. Estamos en costos fijos, ¿no? Que son o que tenemos en costos fijos. Tenemos depreciación. La depreciación también ya lo tenemos, ya lo habíamos buscado y encontramos en el cuadro 4. En el cuadro 4 va a encontrar la depreciación y ahí es netamente copiar otra vez los resultados. Las reparaciones, esto dan como datos, reparaciones hablan 10% del costo de máquinas y equipos. Entonces, vamos a máquinas y equipos que no está aquí, que estaba en el cuadro 1 aproximadamente, y entonces ahí vamos a ir sacando eso. Esto da como datos. Gastos de administración, también aquí tenemos, dice 20.000 unidades anuales. No hay problema, entonces se copian datos. Está todo en la hoja de datos. Mano de obra individual, también indirecta, tenemos que es 15 anual, entonces no hay problema. Gastos de financiamientos, esta era la que calculamos, ¿se acuerdan de ese cálculo que hicimos, el cuadro 3? Y sacamos el cuadro 3, son los intereses de nuestro préstamo, que van a ir por los 5 años. Y ahí tenemos el subtotal, vamos a sumar otra vez por columna, tenemos estos totales y ahora vamos a sacar el total general, que sería el subtotal de variables más el subtotal de los costos fijos. Y es lo que nos sale el total, el costo de explotación. Siempre es importante que mantengan los nombres, porque cuando buscamos un dato
Ahí nos vamos a colar rápidamente en qué cuadro se encuentra. Terminado el 8, vamos entonces al cuadro número 9. Y aquí hablamos de otros gastos desembolsables. Y este también es una fiel copia de otros puntos. Tenemos mano de, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos mano de obra. Mano de obra, ustedes ya saben, ya tenemos también actualizado eso. La mano de obra lo habíamos sacado del cuadro 8. Vamos. Solamente yo miro el cuadro 8 y voy a ir completando. Combustible, también, ya recién nomás lo hicimos. Otros insumos, también está todo en el cuadro 8. Costo de ventas, la misma cosa, este ya lo tenemos también. Las reparaciones, la misma cosa. Los gastos desembolsables también. Ustedes están viendo cómo salen estos, lo vamos a ir poniendo porque está en forma vertical. Van saliendo los montos correspondientes. Todos estos datos que me piden aquí, ya están como datos. Voy a mover un poquito esto porque acá vamos a trabajar. Mano de obra, como les dije, todo esto está en el cuadro 8 que recién completamos. Es pasar nomás acá, mano de obra, están acá los 5 años, combustible, otros insumos, costo de venta, reparaciones, gasto de administración, todo cuadro 8. Aquí lo que hago es sumar en forma vertical y me sale este resultado que ven aquí. Este resultado yo tengo que después multiplicar por un monto que tengo que ver otra vez en cuanto. ¿Recuerda que yo le dije gasto desembolsable y vamos a hacerlo después? Vamos a nuestro cuadro de datos y decía que, a ver un poquito, ¿se acuerdan que se requiere mantener un stock de 3 meses? Bueno, 3 meses ya hicimos, que era 3/12, y el equivalente de 2 meses de otros gastos desembolsables. Estos son los gastos desembolsables y 2 meses me pide. Entonces es 2 dividido 12. 2 dividido 12 y sale este monto que están viendo acá arriba. Esto es 6, 6, 6, 6, 6. Pero nosotros vamos a tomar 2, 4, 6. 6 lugares después de la coma y le agregamos en el último el 7 porque esto es 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Multiplica esto. Estos resultados que nos dio de la suma, ¿sí? En forma horizontal. Y estos son los resultados. Entonces, este 231, 738 por 0,16667 me da este resultado que está aquí. Vamos. Entonces, cada uno voy a ir multiplicando este por este 349 por 0,16, 395 por 0,6, 391 y me va a dar estos resultados. ¿Ok? Bueno, voy a llevar otra vez nuestro poquito hacia allá. Vamos a ir pasando a nuestro cuadro número 10. El cuadro número 10 es un cuadro que es requerimiento del capital de trabajo. Eso es lo que siempre el capital de trabajo es lo que tiene mucho movimiento. ¿Por qué? Porque es el monto que nosotros mueve la máquina. Entonces, ¿qué tenemos en capital de trabajo? ¿Qué es lo que me pide a mí el cuadro número 10? Me pide primero todo la materia prima. ¿Y ustedes se acuerdan? Materia prima yo tengo en el cuadro número 7. Van a encontrar este cuadro, es lo que nosotros sacamos por 0,25, ¿se acuerdan? Ese es el monto que vamos a traer aquí, de mi materia prima. Después me pide otros gastos desembolsables. Este es el cuadro 9 que recién sacamos. Estos son los montos que se calculó en la última columna. Aquí tenemos hasta el año 5. ¿Y qué es lo que hago ahora? Porque ahora me falta capital de trabajo. Y el capital de trabajo es la suma de materia prima más gastos desembolsables. Entonces aquí, en el tercero, es la suma de materia prima más gastos desembolsables, año tras año, y va a ir saliendo este resultado. Para hallar el requerimiento actual, para este caso, en el primer año, vamos a bajar el mismo monto. El mismo monto baja para el requerimiento actual y empieza a jugar este del año 1 con el año 2. Vamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es este menos este, me va a dar 74.000. Entonces se hace en forma cruzada. 243 menos 168, no 87, me da esto. Y esto, nuevamente con el tercer año, 279 menos 74, me va a dar 205. Con el año 4,
350 menos 205 me va a dar esto. Y último, juego con este, 358 más 145, 213, 256. Vamos, y ahí termina este cuadro 10. Aquí lo que atender mucho es, se resta, tenés el capital de trabajo, bajas para el último año el mismo, el año 1, bajas, y tenés tu requerimiento actual. Y ahí empezás a jugar con estos que están aquí. Vamos, entonces restamos a esto, me da esto, esto restamos a esto y así sucesivamente. Vamos. Muy bien, ese es el cuadro 10, ahí termina el cuadro 10. Vamos al cuadro número 11, que son los flujos de costo. ¿Qué es lo que me está pidiendo aquí? Mi inversión física, requerimiento del capital de trabajo, la depreciación, y esto es lo que vamos a completar ahora. Vamos a ver qué nos pide primeramente. Entonces, vamos al año 0. El año 1, el año 0 no hay absolutamente nada porque el flujo de costos todavía no teníamos nada. Y empezamos a ver entonces mi inversión física. Voy a poner ya todo porque vamos a estar 4 y vamos a ir explicando. Ahí tenemos. Inversión física. O sea, este es recursos propios. Acuérdense que recursos propios estaba entre los primeros cuadros. Entonces, esto está en el cuadro 2. Si yo quiero sacar estos datos, busco en el cuadro 2 y voy a tener estos dos datos, que es inversión física, recursos propios. Vamos, año 1 y el año 2. Requerimientos, requerimiento del capital de trabajo es lo que recién hicimos, el cuadro 10, recién lo pasamos, es transcribir el resultado que tenemos, pasamos acá. La amortización, este está en el cuadro 3, el cuadro de nuestra deuda, acá nos calculamos nuestra deuda. Esta es la amortización. Son intereses, amortización. Vamos, el costo total de explotación, ¿verdad? Que lo vimos en el cuadro 8, es el resultado total de explotación. ¿Verdad? Entonces son los datos que tenemos que pasar. Todo es copiar nomás ya de los datos que tenemos. La depreciación está en el cuadro 4, y pongo así porque esto tenemos que restar de esto. Vamos a ver cómo sumamos ahora. Esa es la depreciación. Y el flujo de costo, que este último normalmente no vemos, paso ahí, flujo de costos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar en forma horizontal. Sumo esto, esto, esto y resto la depreciación. Entonces sumo esto, menos depreciación, me da esto. Del año 2, la misma cosa, sumo así en forma horizontal y le resto la depreciación y me da mi flujo de costo. ¿Entiende eso? Entonces, todo esto ya es copiar de los primeros cuadros, porque los primeros son los más, vamos a decir, los más difíciles que calcular. El resto ya es prácticamente copiar de esos resultados. Vamos al cuadro número 12, que es flujo de ingresos. Que me pide aquí, por ejemplo, eh, a ver, me pide ingresos por venta, recuperación de trabajo, valor residual y flujo de ingresos. La misma cosa tenemos aquí los ingresos, voy a poner todo, después vamos a explicar. Ingresos, verá, por venta, este está en el cuadro 5, ¿me acuerdan? Cuadro 5, ingresos por venta, es copiar del año 1 al año 5. En esto, recuperación del capital de trabajo y valor residual, siempre, siempre cuando le pidan recuperación de capital o valor residual, siempre es el último año, porque se supone que ese es el año que vamos a recuperar, ¿verdad? No pensamos en pérdida, pero vamos a recuperar en eso. Por eso se pone siempre la recuperación del capital en el último año. Vamos. Y aquí es la suma también horizontal y prácticamente en el año 5 en lo que se suma el resto es igual. Pasa el mismo, los ingresos por venta son los flujos de ingresos. Y en el año 5 se le agrega la recuperación del capital, es lo que yo puse antes de empezar la máquina, y valor residual de aquellas máquinas que no pararon todos, ¿no? Les sobró algo. Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos. Y después pasamos ya al cuadro 13. Y el cuadro 13 es el flujo neto. Aquí ya vamos a hallar nuestro Bambore.
Y vamos a ir completando otra vez y le voy a explicar cómo viene saliendo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tomar esto si podemos. Ahí tenemos flujo de ingresos. El flujo de ingresos es lo que recién hallamos en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? Entonces, esto se copia directo. Cuadro anterior dice flujo de ingresos, pasamos todo. Flujo de costo está lo que hallamos en el cuadro 11. Todo el total lo pasamos aquí. ¿Cómo hallo mi flujo neto? Entonces, flujo neto es igual a flujo de ingresos menos el flujo de costos. Flujo de ingresos menos flujo de costos. Es decir, 834,400 menos 1.029.000, por lógica sale negativo. Van a ser negativos. Entonces voy haciendo ese cálculo. Es flujo menos, o sea, flujo de ingresos menos flujo de costos. En estos casos, en estos tres primeros salieron negativos y en los dos positivos. Muy bien. Ahora tengo que hallar el BAN 1. Y el BAN 1 me dice que me quiere hacer el 20%. Entonces, ¿cómo calculo para que me salga esto? Entonces tomo, y esta formulita que generalmente tienen que saber, es 195,123 sobre 1 más 0,20 elevado a la 1. Y le va a salir este resultado. Para el año 2, 57,435 sobre 1 más 0,20 a la 2. Y me va a salir esto. Todos que son negativos, por lógica sale negativo. Esta es la 3, a la 4 y a la 5. Sumo mi BAN 1. Acá tengo negativo 3 y 2. Y me da 25.221 positivo. El BAN 1 tiene que dar positivo. Si no da positivo, se rechaza generalmente en la vida real. ¿Verdad? Y aquí, si sale negativo, también rechazamos. Pero aquí sale positivo 25.221. Ya tenemos el BAN al 20%. Ahora tenemos que hallar el BAN 2 al 28%. Y es la misma operación. Se toma el flujo neto, va a ser 195,123 sobre 1 más 0,28 elevado a la 1. Para el año 2 va a ser este monto sobre 1 más 0,28 elevado a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Y acá tengo que sumar. Una vez que tenga todo sumo, aquí me tiene que salir negativo. Sí o sí tiene que ser negativo. Sale positivo, también se anula, se rechaza la operación. Una vez que haya calculado y llegado a estos resultados, ya prácticamente se calcula el TIR. Y la TIR que está dado por esta fórmula que ustedes ya lo conocen y ya lo pueden realizar tranquilamente. La TIR es I1, o sea, sería el BAN 1, o el interés 1, no es el BAN, el interés 1, que es 20%, 0,20, menos tu BAN 1, que acá está, 25.221, que le multiplica a la tasa 28, tasa 2, 0,28, menos 0,20, sobre el BAN 2, que ven acá, el BAN 2 es negativo, que va a estar entre paréntesis, menos el BAN 1 que es. De esta operación que hagan, ¿verdad? Tiene que salir 24%. ¿Es aceptable el proyecto? Sí, es aceptable porque está por encima del BAN 1, o de la tasa 1, no el BAN, tasa 1. Vamos. Bueno, entonces, una vez que yo llego a esto, el BAN, siempre BAN 1 positivo, BAN 2 negativo. Hallo la TIR y la tasa tiene que ser mayor a la tasa primera o la tasa 1. ¿Estamos? Entonces así se dice que este proyecto es rentable. Muy bien, espero que esto... Voy a parar un poquito, saltó, vamos a ver qué pasó. Y estábamos, se saltó. Vamos a ver por qué salió, pero no importa, ya estamos terminando, acá está. Nuevamente.
Entonces vuelvo a repetir, van 1 siempre positivo, van 2 negativo. Si no sale, si van 1 negativo sale, se rechaza. Si van 2 sale positivo, también se rechaza. ¿Estamos? Y dijimos que la tasa TIR tiene que ser siempre mayor que la primera tasa, ¿verdad? Que le corresponde al 1. Siempre mayor para que el proyecto sea aceptable. Bueno, entonces con estos creo que hayan aprendido un poquito más, ¿verdad? Para que puedan realizarlo tranquilamente. Este ejercicio, lo que sí siempre les pido es lean el título de los cuadros, familiarícense con ellos y va a ver después cuando te pide, por ejemplo, flujo coto está en el cuadro tanto. Entonces ahí rápidamente ustedes ya lo pueden identificar y se va a ir copiando tranquilamente. Muy bien, creo que con esto entonces terminamos y vamos a encontrarnos próximamente en otros ejercicios. Ok.